Muy bien, para entrar en el tema que yo quiero eh, entrar en esta mañana, es necesario estudiar un poquito el trasfondo de la iglesia de Corinto. Esta iglesia, como algunos de ustedes ya lo saben y a otros les va a sorprender, no era una iglesia perfecta, como muchos piensan que la iglesia debe de ser perfecta, sino que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos defectos. Y en la Biblia los vemos porque la Biblia siempre no esconde nada. De David, que era conforme al corazón de Dios, usted vaya al Antiguo Testamento y va a leer las tontadas, por no decir estupideces, que cometió. Adulterando, asesinando. Y lo mismo sucede con la iglesia de Corinto. Fíjese que en esta iglesia había mucha división. Vaya conmigo allí, Primera de Corintios, el capítulo 1, vamos al versículo 11. Vamos a predicar tomándonos nuestro tiempo porque es el último servicio en línea. Bueno, sin las personas aquí porque todavía vamos a seguir transmitiendo. Y bueno, mientras estemos en cuarentena, pues tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Fíjese lo que dice en el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Y luego da el nombre. ¿Quién le fue con el chisme a Pablo? Pues no el chisme, ¿verdad? ¿Quién fue y le dijo lo que estaba pasando entre los hermanos? Y aquí aprendemos un buen principio bíblico. Que cada vez que usted, hermano, venga a mí como pastor para decirme de algo que está sucediendo, que no está corriendo bien en la iglesia con los hermanos, ya no venga, por favor. Alguien me dijo, pero no quiero decir el nombre. Si es así, mejor ni me diga. Porque según la Biblia se dicen nombres. Porque si se tiene que arreglar el asunto, pues tenemos que saber de dónde viene la situación. ¿No es así? Entonces, si si en alguna ocasión llegara a suceder esto aquí en Centro de Adoración, no tengan miedo de decir nombres. Si no, mejor no diga nada. Porque esto es bíblico. He sido informado por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy Pablo, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y otro y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea que aquí vemos que en la iglesia de Corinto las cosas no estaban muy bien. Había división, había pleitos entre los hermanos. Eso a mí no me sorprende. Yo cuando estaba chiquito, todavía estoy chico, pero cuando estaba más chico, hasta de 0 años hasta aproximadamente unos 20 años, pensaba que en la iglesia no había pleitos y que los hermanos eran perfectos. ¿Sabe por qué? Porque mi papá y mi mamá siempre se preocuparon por no traer los problemas de la iglesia a la casa, por no hablar mal del hermano fulanito y la hermana Conchita y el hermano Ponchito. Y nosotros los hijos de los hermanos en la casa nos crecimos creyendo que todos los hermanos eran santos. Ya después que comencé en el ministerio y ya después de tantos años me doy cuenta que eso no es verdad. Hay situaciones dentro de la iglesia y muchas veces hasta pleitos. Escuché de un pastor que le sacó la pistola a otro pastor. Imagínese. Eso estaba pasando en esta iglesia. Pero déjese de divisiones y de chismes y de contiendas y de pleitos. Siéntese bien para que no se vaya a caer. La Biblia nos dice que en esta misma iglesia los pastores sabían que un muchacho
estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Estaba acostándose en la cama con su madrastra y el concilio, los líderes, los pastores de la iglesia no estaban diciendo nada. Vayas al capítulo 5 de Corintios, en el versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación es cuando las personas tienen relaciones sexuales sin estar casados. Adulterio es cuando ya estás casado y estás saliendo con otra persona. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué tremendo, ¿no? Y si sigue leyendo se va a dar cuenta que las autoridades de la iglesia no estaban haciendo nada. Esa fue una de las razones por qué Pablo escribió esta carta, para confrontar esa situación de adulterio, de fornicación que estaba sucediendo. Y vamos avanzando para que vea usted que esta iglesia de perfectos no tenía nada, porque no solamente había adulterio, fornicación, sino que nos va a decir aquí la Biblia que entre los mismos hermanos, tal era el pleito, las contiendas que tenían, que se estaban llevando a la corte, estaban haciendo demandas el uno contra el otro. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículo 1. Fíjese lo que dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Los hermanos estaban demandando en las cortes de justicia de allá de Roma a otros hermanos de la iglesia. ¿Lo puede creer usted? Y luego en el versículo 2 les dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Usted sabe que cuando Dios juzgue al mundo, si usted es fiel en la palabra y en los caminos de Dios, Dios lo va a usar a usted para que usted juzgue a las personas también. Y no solamente al mundo, sino que dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si ustedes van a juzgar al mundo, ¿qué no pueden juzgar las cosas que suceden en la iglesia con justicia? ¿O no sabéis, versículo 3, que hemos de juzgar no solamente al mundo, sino a los ángeles caídos por el amor de Dios? Ustedes, hermanos, hermanas que me están escuchando, si son fieles a los caminos de Dios, llegarán a ser jueces de Dios, a juzgar a los pecadores que no aceptaron a Jesús y juzgar las potestades demoníacas también. Entonces, fíjese en los pecados. Mire, eso no era nada. Dice que también estaban acusando a Pablo, al apóstol Pablo, de que era un falso apóstol. Por eso cuando a mí me acusan de que soy un falso pastor, pues ya no me incomoda tanto, pues, y a Pablo y al mismo Jesús, ¿verdad? Entonces aquí nos dice en la Biblia que no solamente lo estaban acusando de que era un falso apóstol, sino que también era un mantenido. Que no era cierto, porque aunque Pablo podía usar del derecho que la palabra de Dios le da para vivir del altar, dice que él se ponía a trabajar con sus propias manos. Esto lo encontramos ahí en el capítulo 9, vaya al capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 5. ¿Se está dando cuenta que esta iglesia de perfecta no tenía nada? Algunos de ustedes ya se están sintiendo mejor acerca de la iglesia donde están. 5 dice Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro, o sea, Cefas. 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar.
O sea, lo estaban acusando de que era un mantenido, un vividor, que vivía a costa del dinero, de las ofrendas de los hermanos. En el 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, diciendo, si estamos trabajando del altar, pues tenemos derecho de vivir del altar. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, hasta el buey que pones a trabajar en la tierra tiene derecho a que le des de comer, no nomás va a trabajar ahí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, dice Pablo. O sea, lo estaban acusando de que era un vividor, un mantenido, un flojo. O sea, ¿cómo se dice flojo? Se me olvida que le estoy predicando a diferentes naciones y flojo en algunas naciones significa algo que para nosotros los de México no. Y perezoso. Bueno, ya no sigo. Y había más defectos. ¿Ya están apuntando los defectos que había en la iglesia de Corinto? Uno más, había más, pero solamente uno. Fíjese que los hermanos de Corinto llegaban a los servicios, pero bien servidos. Se emborrachaban. Pastor, ¿cómo está eso? Sí, mire, yo no lo estoy inventando. Está en la Biblia. Por eso le digo que la Biblia no esconde nada. Nos vamos a 1 Corintios 11 y vamos al versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y si usted lee el contexto de todo este capítulo, se va a dar cuenta que se emborrachaban y llegaban bien borrachos. No estoy hablando de gente de afuera del mundo. Estoy hablando de hermanos en Cristo que se habían convertido bajo el ministerio de Pablo y estaban cometiendo todas estas cosas. Pero sí, hablaban en lenguas y se movían en los dones. Y es por eso que más adelante el apóstol Pablo comienza a traer orden al desorden que tenían dentro de esta misma iglesia. Bueno, en fin, yo pienso que ya captó el punto, ¿verdad? Era una iglesia que tenía muchas imperfecciones. Sin embargo, por si alguno por aquí está pensando: ya me voy a cambiar de iglesia porque en la iglesia en que pertenezco hay una de problemas, hay una de situaciones y están haciendo esto y están haciendo aquello. Escúchame por favor, no creo que en tu iglesia estén haciendo lo que se hacía en Corinto. Y lo que me llama la atención a mí, escúcheme, es que Pablo, en lugar de venir a ellos con el látigo, y comenzar a decirles: borrachos, adúlteros, pecadores. Al cabo Jesús también les dio con el látigo, etcétera, etcétera. No, mire, lo que me llama la atención es que a pesar de la imperfección de la iglesia, escúchame bien, Pablo les llama santos de Dios. Ahí hay una profundidad tremenda. Que el que está escuchando, escuche lo que el Espíritu Santo dice. No estamos hablando de una iglesia perfecta, imperfecta. Sin embargo, el apóstol Pablo les llama a los hermanos de Corinto hermanos santos en Cristo Jesús. Pero para esto nosotros tenemos que procesar esto con el espíritu y no con la mente carnal, porque no vamos a entender. Porque en nuestra mente humana, ¿cómo vamos nosotros a pensar o a decir que una persona que está adulterando, que personas que están emborrachando, que personas que están en pleitos son santas? Sin embargo, la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y el apóstol Pablo, mire, yo no lo estoy inventando. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Les llama santos. Escúchame bien, hermano. La iglesia verdadera de Jesucristo está formada por personas imperfectas. Sin embargo, la Biblia, porque este es solamente un versículo que te estoy leyendo, pero casi en todas las epístolas de Pablo y de Pedro les llama santos a los hermanos imperfectos de las iglesias, porque la iglesia de Jesús está formada por santos. Y si tú eres parte de la iglesia, ¿cuántos de aquí son partes de la iglesia de Jesucristo? Si tú eres, no me gustó ese entusiasmo mucho. A ver. Si tú eres parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, aunque tengas errores, aunque no seas perfecto, escúchame bien, de acuerdo a la Biblia, tú eres un santo de Dios. Aunque no tengas la cara como de santo, pero eres un santo de Dios. Porque la santidad se adquiere no por las obras buenas que hagamos o dejemos de hacer, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Entonces, según la Biblia, antes éramos pecadores, pero una vez que venimos a Cristo, Él nos da una nueva identidad. ¿Y cuál es esa identidad? Ya no la identidad de pecadores, sino que ahora la identidad de santos en Cristo Jesús. Y usted sabe que la palabra santo significa apartados para uso exclusivo de Dios. Amén. Pero en la religión se nos ha enseñado, y a ver si no me meto en problemitas aquí, que aún después de que venimos a Cristo somos pecadores. Usted los ha escuchado, que los pastores, maestros, evangelistas, la mayor parte de la iglesia dice: somos pecadores, pero pecadores lavados con la sangre. No, Pablo no dice eso. Pablo dice que nosotros somos santos porque hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Para algunos es muy difícil captar este principio bíblico que te estoy enseñando. Pero ponte a pensar, es la religión que nos ha dicho que seguimos siendo pecadores perdonados o lavados con la sangre, pero porque hemos sido lavados y perdonados, ya en tu naturaleza espiritual tú ya no eres un pecador, tú eres un santo de Dios. Escucha, un pecador no es alguien que peca. Escríbelo. Un pecador no es alguien que peca. Un pecador es alguien que practica el pecado. ¿Se fija la diferencia? Alguien que practica el pecado no es lo mismo que una persona recién llegada a Cristo cayó por su debilidad y porque no tuvo sabiduría y cayó en se emborrachó, pero al otro día se levanta con esa cruda, pero bien arrepentido delante de Dios. Sí, se convirtió, tuvo una nueva naturaleza, pero cayó en ese error, pero no siguió allí, se salió del hoyo y ya no volvió a tomar. Pero no es lo mismo que otro que se dice cristiano vive emborrachándose cada fin de semana. Eso es practicar el pecado. No sé si me está entendiendo. Entonces, tú no eres santo porque ya no pecas. Tú eres santo porque Dios te dio una nueva naturaleza a través del poder de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y no sé por qué aquí siento venir y decirles, porque alguno de ustedes le está batallando con este concepto.
de quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi nueva identidad en Cristo Jesús? Entonces, mis amados hermanos, no sé quién sea, pero acuérdese, a pesar de sus errores, usted es un hijo de Dios, santo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, eso es lo primero. Pero en segundo lugar, Pablo no solamente le llamaba a esta iglesia defectuosa, que eran santos de Dios, sino que lo que me admira, y a esto es, apenas voy a entrar al corazón del mensaje, lo que me admira es que Pablo, a pesar de los errores, a pesar de los pecados que esta iglesia estaba experimentando, dice que Pablo amaba esta iglesia con todo su corazón. Mire lo que dice, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 2. Versículo 4, y mire lo que dice. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Cómo les escribió? ¿Con qué tinta escribió Pablo la epístola a los Corintios? Con sus lágrimas escribió esta carta. Aquí lo dice, escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, aunque cuando te llama la atención te pones triste, sino para que supieseis, escuche, cuán grande es el amor que os tengo. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí? Pablo, a pesar de que sabía los defectos y los errores y los pecados que esta iglesia estaba practicando, eso no le quitaba de que él continuara amando a la iglesia. Y de la misma manera, amados hermanos que me están escuchando, convertidos, lavados, santos del Señor, así como Pablo amaba a la iglesia, de la misma manera nosotros también debemos de amar a la iglesia. Con sus defectos, con sus errores. Yo no voy a hablar de otras iglesias, pero puedo hablar de Centro de Adoración. Aún con los defectos, los errores y las fallas de Centro de Adoración, amados hermanos, nosotros tenemos un llamado de Dios que tenemos que aprender a amar a la iglesia entrañablemente. Pero para eso tenemos que recibir el amor que se derrame en nuestros corazones. Pero pastor, es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Sí, no te lo voy a negar. Hay mucha hipocresía dentro de la iglesia. Pero en el momento que tú te unas a la iglesia, vamos a tener un hipócrita más todavía. Porque dígame, ¿quién no es hipócrita en este mundo? No, pastor, pero es que en la iglesia no hay amor. Mira, ya deja de andar quejándote tanto de que en la iglesia no hay amor, porque eso habla de tu egoísmo solamente, de que te enfocas tanto en ti mismo y te olvidas de las necesidades de las otras. Pero no hay amor. Mira, si no hay amor en la iglesia, ¿por qué no comienzas tú dando amor? En lugar de decir, ya me voy de la iglesia a otra iglesia donde sí tengan amor. Escúchame, por favor. Tú comienza a ser un agente de cambios dentro de la iglesia o del cuartel donde Dios te ha establecido, donde Dios te ha plantado. Pero pastor, sí, yo lo entiendo, pero es que hay tantas cosas en las iglesias. Mira, yo te entiendo. Pero por más fea que sea la iglesia, no se te olvide de que la iglesia es la escogida y la prometida y la novia de Cristo. Así es que por más narizona que esté la iglesia, esta mujer,
por más molacha que esté, por más visca, y ojalá me pusieran una foto de la chimoltrufia aquí atrás para que vieran la descripción de cómo es que se ve la iglesia ahorita en estos momentos. Por más chueca que está, por más ñenga, por más que se le notan los huesos en la cara, por más pelona que está la iglesia, no se te olvide que sigue siendo la novia de Cristo Jesús. Ay, pues qué malos gustos tiene Jesús. Ese no es tu problema. Jesucristo escogió lo vil de este mundo para avergonzar lo sabio de este mundo. Y por más fea que esté la novia, es la novia de Jesucristo. Y muy pronto se va a casar con ella. Así es que si Jesucristo ama a esta mujer fea, tú también tienes que amarla por más horrible y narizona que esté. Es la iglesia poderosa de Cristo Jesús. Pero no solamente es la novia de Jesús, sino escúchame, la iglesia es el único lugar de refugio, de salvación y de vida eterna para los perdidos. Lo voy a volver a repetir. La iglesia, esta mujer, por más fea y defectuosa que esté, que parezca bruja, toda desgreñada, toda... A ver, póngame aquí atrás una imagen de una mujer fea. Es la novia de Jesús. Y lo peor es que tú eres esa novia. Es que te estamos describiendo a ti y a mí. Pero a pesar de los defectos, es el único santuario, la única casa de refugio donde los que están allá afuera desprotegidos pueden venir y recibir protección, salvación, bendición y vida eterna de parte de Dios. La salvación se encuentra en la iglesia, por más fea que ésta esté. No, pastor, la salvación se encuentra en Cristo. Claro, la salvación se encuentra en Cristo, pero no se te olvide que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es que no puedes separar la cabeza del cuerpo. Si tú dices que solamente está en Cristo, estás hablando de la iglesia. Y cuando decimos que la salvación está en la iglesia, estábamos hablando de Cristo, porque entre Cristo y la iglesia hay una unidad orgánica que no lo podemos entender en lo natural, sino con la sabiduría que solamente viene de allá de arriba. El único lugar de salvación es la iglesia. Es que yo lo siento por aquellos que se salen de la iglesia. Acuérdese del arca de Noé. En el diluvio, cuando el agua estaba arrasando con humanos y con todo, el único lugar de protección, de refugio y de salvación era el arca de Noé. Y nosotros estamos pasando por un diluvio. Afuera de la iglesia hay peligro, hay muerte, hay destrucción, hay divorcio, hay enfermedad, hay temor, hay preocupación. Y el único lugar, la única salvación es correr y entrar al arca. Ya no de Noé, sino a la casa de Dios, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dime algo, por favor. ¿Tú crees que en el arca de Noé no había problemas? Empecemos con el apeste que había dentro de el arca de Noé. Entraron todos los animales, lo que quiere decir que tuvo que entrar el señor zorrillo y la señora zorrilla también. Y tú sabes a qué huele el zorrillo. ¿A cuántos de ustedes no han dicho cuando van pasando por su carro: ay, alguien se echó uno? No, es un zorrillo que está allá. ¿Verdad que sí? Los que entraron al arca fueron salvos, pero tuvieron que aguantarse la peste que estaba dentro de esa casa.
No solamente eso, imagínate tantos días en el arca y los animales tenían que ir al baño. ¿O tú crees que Dios hizo un milagro de que todo se les quedara dentro del estómago? Imagínate al elefante. Ustedes han visto cuando los elefantes hacen del baño de este tamañote, ¿verdad que sí? Y todo cae, rácatelas por allí. Los caballos, los leones. Había una peste tremenda dentro del arca, pero era el único lugar de salvación, el único lugar de protección. Y en la iglesia hay elefantes que avientan unas así, y hay zorrillos y zorrillas, pero déjame decirte, es el único lugar de protección, es el único lugar de salvación, es el único lugar donde Dios trae vida eterna a aquel que se humilla y viene ante su presencia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjate de eso. Los leones, ¿cómo sobrevivió la ovejita y el venadito? ¿Que no el león se come a las ovejitas y a los venaditos? Wow, este es mi punto, hermano. Que el único lugar de protección y de salvación es en la iglesia, aún con sus defectos, aún con los errores de los hermanos. La iglesia de Jesucristo es el único lugar. Había una persona buscando una iglesia perfecta y llegó a una iglesia, y la iglesia se llamaba Iglesia El Paraíso. Y cuando entra, pues él la estaba buscando perfecta, ¿no? Y entra a la iglesia El Paraíso. ¿Puedo hablar con el pastor? Usted, sí. Ahorita se lo comunico. Pastor Adán, acá le hablan. Se llamaba Adán. Y cuando llegó a hablar con el pastor le dice: sí, y mi esposa se llama Eva. Wow, el paraíso con Adán y Eva, la iglesia perfecta. Pero por allí venía la suegra y ya se sabe usted el resto de la historia, ¿verdad? Yo me quedo en esta iglesia porque es perfecta. Ya no más falta que venga que esté la serpiente ahí, ¿no? Y venía la suegra y dice: suegra, acá le hablan. Entonces, no vas a encontrar la iglesia perfecta, porque siempre va a haber una víbora por allí. Pero recuérdate que es el único lugar de refugio, el único lugar de salvación. Así es que tú que me estás escuchando, que ya pensabas alejarte de la iglesia porque hay hipocresía, porque no hay amor, porque no ayudan, porque hay chismosos, porque hay zorrillos, porque hay elefantes haciendo del baño. Escúchame, el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana y te está diciendo: no seas cobarde, no corras, mantente firme en la iglesia del Señor Jesucristo, y también procura no andar como chapulín de iglesia en iglesia. Calladitos, calladitos. Ni un amén. Pero es que, pastor, yo me cambié de una iglesia a otra. Yo no estoy hablando de eso. Hay circunstancias, diferentes circunstancias. Yo estoy hablando de los hermanos que ya en poco tiempo han estado como en 10 o 15 iglesias. Que llegan a una iglesia y duran un año y después no les gustó algo, y después se van a otra y van a la otra y no les gustó, y andan errantes. Esa se le llama la maldición de Caín. Errante andarás buscando un lugar donde te encuentres bien y nunca lo encontrarás. Pero recuérdate que el Señor ya nos ha liberado de toda clase de maldición. Tú ya no tienes que andar caminando con la maldición de Caín, errante, buscando un lugar de protección sin nunca encontrarlo. Ahí donde Dios te ha puesto, ahí donde Dios te ha plantado, allí permanece. Aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones difíciles, allí quédate plantado, allí crece y ahí da fruto. Y recuerda que aunque la iglesia sea defectuosa y tenga problemas, Cristo la ama, Pablo la amaba, y tú y yo también tenemos que amar la iglesia entrañablemente. Amén. Bueno, hemos dicho de que la iglesia
está formada de gente defectuosa, o sea, santos, pero santos defectuosos, ¿verdad? Y que a pesar de sus problemas, a pesar de los errores y de los pecados de la gente, Cristo los ama. Pero yo quiero decirte que por más que Jesús te ame con tus errores y tus pecados, si no te arrepientes, te puedes perder. Te puedes perder. Porque una cosa es el amor de Cristo, el amor de Dios, y otra cosa es el arrepentimiento. En su amor Él busca que tú te arrepientas de tus adulterios, que tú te arrepientas de tus pecados, que tú te arrepientas de tus hipocresías. Pero si no hay arrepentimiento, por más que Dios te ame, hay un lugar que se llama infierno. Y ahorita me quiero aprovechar que me están viendo muchas personas en diferentes partes del mundo, porque yo no quiero estar un día delante de la presencia de Dios y salir avergonzado porque no prediqué lo que muchas personas no creen y critican. No, que el infierno se lo inventaron solamente para controlar a la gente ignorante. No, que controlar a la gente ignorante ni que 8 cuartos. Hablamos del infierno porque la Biblia nos habla acerca. Jesucristo habló más del infierno que cualquier otro personaje de la Biblia, porque Él sabía y sabe que ese lugar de veras existe y que está reservado para el diablo y sus ángeles. Entonces, por más que Cristo te ame, amada iglesia de Jesucristo, si no te arrepientes, te puedes perder. No, pastor, es que la salvación no se pierde. Estoy contigo. La salvación no se pierde. El que se pierde eres tú. La salvación siempre está ahí, mi hermano. Uno es el que se pierde si no se arrepiente, aunque seas cristiano y aunque vengas a la iglesia. Recuerda que tú no te pierdes por cometer un error o un pecado, pero sí te puedes perder por vivir una vida de pecado. Eso es bien importante, porque muchas personas dicen, si la salvación se pierde, entonces dime con cuál pecado se pierde, hasta qué punto podemos llegar. Y la respuesta es que Dios no es ningún ogro, que con un error que cometas es como un niño se cae. ¿A poco el papá va a venir y le va a dar unos latigazos? No, hijo, te caíste, te levanto, así es el Padre. Entonces ahí sí se pierde. Éxodo 32:33 dice que Dios borrará del libro de la vida los nombres de aquellas personas que pequen contra Él. Y Jeremías 17:13 dice que los nombres de las personas que pequen contra Él serán escritos sobre el polvo. O sea, y ya de esto no voy a insistir porque ya lo he predicado en más ocasiones, pero tenlo en mente. Entonces, si una persona vive una vida de pecado, se pierde. Pero ¿qué tal de los tibios? Bueno, los tibios, escúchame bien por favor. Apocalipsis capítulo 3, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Allí dice que los cristianos tibios, como los de Corinto, por más que sean llamados santos de Dios, dice que cuando Cristo venga en el rapto, estos santos, por defectuosos, no se van con Él. Y yo sé que este mensaje ya no es popular porque muchos pastores están predicando lo contrario, pero mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Le está hablando a la iglesia, ¿ok? Y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. El llamado de Dios es para la iglesia
defectuosa, para la iglesia flaca, fea, narizona, visca, la que te describí hace un ratito, dice: arrepiéntete. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Mire, yo pensaba que con esta cuarentena y estos meses que no hemos estado en la iglesia, que la gente iba a estar más avivada que nunca, que la gente iba a estar en el fuego del Espíritu Santo, con deseos de venir a la iglesia. Pero me he sorprendido al escuchar de tantas personas que por no venir a la iglesia se han enfriado, y otros están viviendo en tibieza. Y cuando dimos el anuncio de que íbamos a abrir la iglesia, algunos, en lugar de alegrarse, tristes porque ya tienen que venir a la iglesia otra vez. El llamado de Dios para ti, iglesia santa de Jesucristo: arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y escucha: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le está hablando a la iglesia, no, que le está hablando a las 7 iglesias de Asia. Pero estas iglesias representan la iglesia presente del Señor Jesucristo. Y muchos dicen: es que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, se tiene que ir en el rapto. Así debe de ser. Pero a los tibios, dice más adelante, los vomitaré de mi boca, hablando del rapto o la venida de Jesús. Hermano, si tú no crees que Cristo viene, mira, hay muchas, hemos estado hablando mucho acerca de las profecías cumplidas, ¿verdad que sí? Ya por estos últimos 2 o 3 meses es todo lo que he estado hablando. Pero si iglesia santa de Jesucristo, porque aunque tengas defectos eres santa, como ya lo explicamos hace un rato, ¿verdad? Déjame decirte, hay muchas señales de que Cristo viene, pero una de las señales que todo el mundo está hablando ahorita es la señal de este virus diabólico del coronavirus. Yo creo, hermanos, que todo esto del coronavirus es una conspiración satánica. Escúchame bien, para que después no me vayas a malinterpretar. El coronavirus es una conspiración que vino del infierno con el propósito de hacer que los cristianos nos enfriemos, lleguemos a una tibieza espiritual. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, la mayor parte de los que forman la iglesia de Jesucristo se queden a la gran tribulación. Y lo está logrando Satanás, pero después de esta prédica espero que despiertes tú que duermes. Es una conspiración. Todo lo del coronavirus fue inventado por Satanás y sus secuaces para que cuando Cristo venga se encuentre una iglesia fría y tibia, y Cristo no tenga otra opción más que vomitarla de su boca. Ojalá y tú no seas esa persona, que Cristo te encuentre tibio, frío, criticando, hablando de la iglesia, porque te vas a quedar, al menos que te arrepientas. Pero tristemente, a pesar de que ya sabemos que el coronavirus es una conspiración diabólica, hay muchas personas, mire, escucha lo que voy a decir, hay muchas personas que, a pesar de que se les ha enseñado la Biblia por muchos años, en mi caso desde niño, hay un sinfín de personas, cristianos, que le están creyendo más. Escuchen, muchachos, le están creyendo más a la ciencia que a la Biblia. Eso es increíble, que los cristianos le hagamos más caso a lo que la ciencia dice que a lo que la Biblia enseña. Mira, tú que estás ya metido que la ciencia, déjame leerte un versículo de la Biblia para que veas lo que la Biblia piensa de la ciencia. Ve conmigo a 1 de Timoteo 6. El penúltimo versículo. Para los que no entender qué es el penúltimo versículo, versículo 20, uno antes del final.
Oh Timoteo, bueno, les doy un momentito. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le ha encomendado a Timoteo? Los siguientes versículos nos van a decir. Número 1, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Número 1, no andes allí discutiendo de cosas vanas que no tienen nada que ver con la salvación. Y número 2, y evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero pastor, yo pensaba que si con la ciencia se comprueba que la Biblia es verdad, entonces no hay ningún problema. Pero cuando es al revés, o sea, se descubrió que el mundo era como un círculo, pero eso ya no lo decía desde años atrás Isaías en su capítulo 40, su penúltimo versículo o último versículo. Es que la otra vez me dio un golpe en la cabeza y se me borró un versículo de la memoria. Fue un chiste, pero nadie se rió. Falsamente ciencia. Y eso en lo del coronavirus lo hemos comprobado. Mire, no se me enoje, yo solamente le estoy dando datos científicos por la misma ciencia. Mire, al principio del coronavirus, según había problemas porque no teníamos suficientes ventiladores para las personas que se habían contagiado del coronavirus. Ahora la misma ciencia, usted lo puede buscar, nos dicen que se equivocaron, que los ventiladores estaban acelerando la muerte de las personas que habían sido contagiadas con el coronavirus. Y muchos de ellos ni tenían que haber muerto, pero por haberles metido ese ventilador, se murieron más rápido. Y una vez más vemos los argumentos de la Biblia de la falsamente llamada ciencia. Si tú eres de los que estás poniendo tu confianza en la ciencia, ya no lo hagas. Pon tu confianza en el evangelio eterno de Jesucristo. Que la ciencia puede fallar, los hombres podemos fallar, nuestras opiniones pueden fallar, pero lo que la palabra de Dios enseña jamás fallará, porque la Biblia es el único libro infalible en este mundo y nunca fallará. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras para siempre permanecerán. Y el que confíe en esas palabras y las ponga en práctica no morirá, sino vivirá y contará las grandezas y las proezas de nuestro Señor. Mascarillas. La Organización Mundial de Salud, que esa Organización Mundial de Salud es un títere de Satanás que está ayudando para que el anticristo venga. Escúchame bien, por favor, juntamente con los únicos doctores que ellos aprobaron. Uno de ellos fue el doctor ese Fauci. ¿Cómo se llama el que estaba a un ladito, el chaparrito, a un ladito de tu papa Trump? Doctor Fauci o Fauci, yo le digo el doctor Fauci, porque si usted estudia la historia de ese hombre, un hombre criminal, hablando médicamente, y tantas fechorías y crímenes que ha cometido, que si no está en la cárcel es solamente por, no sé, por las injusticias que hay en este mundo. Pero ahora la ciencia misma ha descubierto, y hermanos, esto yo antes de haber leído estos datos, yo ya lo sabía, ya estaba metido en mi mente. Yo fui de los que me rebelé y no me puse casi la mascarilla. Si lo hacía por respeto solamente. Mira, cuando tú respiras, ¿qué respiras? ¿Qué respiramos, Eric? Oxígeno. Una vez que ese oxígeno pasa por el sistema inmunológico, todo tu cuerpo, llega a los pulmones y los pulmones lo convierten en dióxido de carbono. ¿Eso qué es? Veneno. Es la basura, es lo que ya no ocupa tu cuerpo. Entonces tú inhalas oxígeno y, ¿cómo se dice, Vero? Exhalas veneno. Pero cuando tienes la mascarilla puesta, porque la Organización Mundial de Salud te lo está pidiendo,
Cuando la tienes puesta y sacas ese dióxido de carbono. ¿Cómo se dice dióxido de carbono en inglés? Carbon dioxide, algo así. Lo sacas y ¿a dónde se va? Vuelves a respirar tu propio veneno. Por eso cuando yo voy a las tiendas me lo pongo hasta aquí nomás y respiro con las narices. Porque me ando ahogando. Y no estamos hablando de los que tienen alergias, los que están malos, que les hace daño todas esas cosas. Esto es, tú lo puedes investigar, es la misma ciencia que se equivocó y ahorita ya lo están diciendo. ¿Qué más? La confinación. Quédate encerrado en tu casa, que no te dé el sol. Eso ya se descubrió con la misma ciencia, que está diseñado para debilitar tu sistema inmune. Y para que cuando salgas y se venga otra vez esta plaga, este virus, tú seas de los primeros que caigas. Porque no has hecho ejercicio, porque has estado encerrado, porque no te ha dado el sol, etcétera, etcétera. Y no se me enojen los que creen mucho en esto. Por favor, yo respeto todo esto también. Pero te estoy diciendo la verdad. Que muchos estaban muriendo de neumonía, nos decían al principio, cuando ya se descubrió que la neumonía no viene por causa del virus, sino por causa de bacteria. Y el corona es por el virus, coronavirus, no coronabacteria. Qué tremendo, ¿no? Y otra cosa que a mí me hizo sentir muy mal es que prohibieron que las personas fuéramos a la playa. Tú no sabes que no hay un mejor lugar para que los enfermos vayan y recobren sus fuerzas y su salud mental, física, espiritual. Ahí es donde recibimos la energía magnética que Dios hizo para que refuerce nuestros huesos, le dé oxígeno limpio a nuestra sangre. Nos privaron de ir a la playa. ¿Sabes por qué la Organización de Salud Mundial te está diciendo? No son unos tontos, ellos saben. Es una conspiración diabólica para tenerte encerrado, para tenerte con temor, para tenerte enfermo, para que empieces a renegar de Dios, para que te enfríes espiritualmente, para separarte de las personas cuando Dios nos creó para que vivamos juntos y en armonía. Y es por eso que estás viendo tantas personas. Yo sé que me estoy extendiendo, pero téngame paciencia, por favor. Esto es importante que lo entendamos. Por eso has visto que ahora muchas personas están cometiendo suicidio porque les vino la depresión por estar encerrados allí. Personas con espíritu de temor. Y puedo seguir. Mira, ahorita el índice de la violencia doméstica está por los cielos, porque tenían ahí al esposo y a la esposa que nunca se veían, y ahora está la violencia, que se golpean, se pelean, se gritan, etc. Todo esto, escucha, una conspiración diabólica para que te enfríes y para que cuando Cristo venga te quedes. No permitas que nada ni nadie te aleje de la iglesia. Ahora que has escuchado que se va a abrir, no tengas temor, no tengas miedo. Tú vente a glorificar y a bendecir el nombre de Jesucristo. No, pero que los enfermos cuando hay un ambiente de adoración y alabanza, ahí sanan, ahí recobran fuerzas. No escuches a predicadores que te están diciendo lo contrario, porque eso está en contra de lo que la Escritura enseña. Que no dice la Biblia que ¿cómo dice? Ya se me fue. ¿Quién me puede ayudar? En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay sanidad interna. En su presencia existe todo lo que tú y yo necesitamos para salir fortalecidos y sanos. No dejes que nada ni nadie te aleje. Entonces, ya voy a terminar, mis hermanos. Aunque estemos en cuarentena, no me quiero aprovechar. No me quiero hacer como aquel pastor que había durado bien mucho y su esposa le estaba diciendo que le cortara. Y dice: hermanos, ya iba a terminar, pero mi esposa quiere que les cuente la historia del señor que se mochó la mano. Dice:
tomó otra media hora. Entonces, ¿qué de los tibios? Como los de la iglesia de Corinto. Aunque sea iglesia de Cristo, no es excusa para que nosotros andemos así. Si tú andas como los de la iglesia de Corinto, aunque seas iglesia santa de Dios, no te vas en el rapto. Y en segundo lugar, te perderás de los premios que Cristo tiene para su iglesia. Apocalipsis 3:11. Y ya termino con este versículo. Apocalipsis, vaya conmigo, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Le está hablando a la iglesia. Retén lo que tienes, escuche, para que ninguno tome tus recompensas, tus premios, tu corona. Eso es lo que está diciendo. Cuando habla de corona, la corona va a ser una recompensa. Retén lo que tienes. ¿Y a qué coronas, a qué premios se refiere? El versículo 12 nos lo dice. Al que venciere, número 1, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir eso de columna? Alguien que le va a ayudar a Dios a gobernar este universo. Qué privilegio tan grande, ¿no? Al que venciere, yo lo haré que me ayude a gobernar mi universo y mi creación. Número 1. Y nunca más saldrá de allí. Y fíjese, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí está para los unitarios, los solo Jesús, que dicen que el Padre, que su nombre, que no hay nombre, que aquí está, tiene un nombre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y escuche, y Jesús, y mi nombre nuevo. ¿Quiere decir que el nombre de Jesús va a ser obsoleto? ¿Quiere decir que el nombre de Jesús ya no va a valer? No. Yo puedo tener un carro nuevo, porque el nombre de Jesús nunca se envejece, siempre es nuevo. Y por ahí alguno de ustedes me regala otro carro. No quiere decir que este carro ya dejó de ser nuevo. Quiere decir que tengo 2 carros nuevos. Además que en la Biblia nombre significa identidad o personalidad. Lo que quiere decir que en la nueva Jerusalén, en la eternidad, Jesucristo nos va a mostrar una nueva faceta de su personalidad. Y una vez que nos muestre esa nueva faceta, nos va a mostrar otra. Entonces, nos va a hacer columnas de su templo. Nos va a revelar el nombre del Padre, el nuevo nombre del Hijo, pero también a nosotros nos va a dar un nuevo nombre. Fíjese lo que dice Apocalipsis 2:17. Dale nomás el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. Pero este nombre nuevo se le va a dar solamente no a los tibios, sino a los que están ardiendo con el fuego del Espíritu de Dios. Si tú eres un cristiano tibio, te vas a quedar con el nombre horrible que te puso tu papá y tu mamá cuando naciste aquí en esta tierra. Nada de nombre nuevo para los cristianos tibios. Ya me enojé ahora sí. Había un hermano que ignoraba la Biblia y dijo: le quiero buscar un nombre hermoso a mi hija. Y empezó a buscar, y que se encuentra la palabra lascivia. Y dijo: ese nombre hermoso para mi hijo. Y le puso Lascivia González. Imagínese. La hermana lascivia. No, Dios le dará un nombre nuevo a todos aquellos que sean fieles, a todos aquellos que andan en adulterio, que andan en críticas, que andan mal como la iglesia de Corinto, pero se arrepienten. Dios les va a dar un nombre nuevo. Pero a los que no se arrepientan, se quedarán con el nombre feo que les puso su papá y su mamá cuando nacieron aquí en esta tierra. Amén. Bueno, hermanos, hemos estudiado un poquito acerca de lo que es la Biblia y de lo que va a pasar a los cristianos que son como Corinto. Son cristianos santos, son cristianos de Dios,
Pero si no se arrepienten, se convierten en cristianos tibios y se van a quedar en el rapto. Pero si viven una vida de pecado, ni salvos son. Se van a perder y se van a ir al infierno. Entonces, yo sé que me extendí mucho. Solamente termino diciéndote esto. Dios te ha dado la oportunidad de que escuches esta palabra, este mensaje. No permitas que te entre por un lado y te salga por otro, sino que de aquí de la cabecita llegue a tu corazón. Y que al final de este sermón tú puedas, si estás mal en cualquier clase de pecado, arrepentirte y darle tu vida a Jesucristo en esta hermosa mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, vengo delante de tu presencia. Te doy muchas gracias, Señor, por estos momentos donde yo sé que muchas personas estuvieron escuchándome. No sé la condición y la situación por lo que estas personas están pasando. Lo que sé es que tú me diste una palabra que va a cambiar la vida de estas personas que escucharon. Las que no. Pero tú sabes. Entonces, si tú eres esa persona que te sintonizaste, te conectaste, es porque Dios quería que escucharas esta palabra, porque iba a ser una palabra de vida para ti, para tu familia. Pídele perdón ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús yo oro y te pido que bendigas a cada uno de mis oyentes, que prepares su corazón. Y si alguno de ellos se enfrió y llegó a una tibieza espiritual a causa de esta situación, que los despiertes en este día, en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aquellos que cayeron en la trampa de Satanás y están viviendo con temor, que ellos entiendan y sepan que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Padre, yo rompo cadenas de temor, de depresión, de preocupación en las vidas de todas aquellas tus hijos que están encadenados, que tienen miedo. Que ellos sepan que tú estás con ellos y que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendíceles, Padre, es mi oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y prepáranos, Señor, para tu venida, que es muy pronto. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñenos a cantar este canto, mis amados hermanos. Van a estar cantando mis hermanos. Vamos a adorar a Dios. No se desconecte. Adore a Dios. Hínquese si puede ahí donde está. Levante sus manos, cierre sus ojos y adore a Dios con nosotros. Todos los hermanos de Victorville, todos los hermanos de Riverside, de Moreno Valley, de Rialto, de San Bernardino, de Guadalajara, de Colombia, de Utah, de El Salvador, de Guatemala. Levanta tus manos y adora a Dios con nosotros. Adelante, mis hermanos. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace en ello. Mi corazón te lo entrego en amor de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme enamórame de ti, Señor. Que tu presencia
Que ese deseo de enamorarte más de Dios sea algo que busquemos día tras día. Es esa llenura, ese amor del Dios que vive, del Dios todopoderoso. Siga adelante, siga esforzándose, siga buscando, anhele esa presencia de Dios en su vida, porque es el que da la fuerza, es el que da el poder para luchar, hermanos, cuando estamos débiles. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este hermoso día, en este servicio. Primeramente, Dios, aquí nos vemos el próximo domingo juntamente con la congregación. Vamos a ser despedidos. Cierra sus ojos ahí donde tú estás. Gracias te damos, Padre, por este día, este servicio, Señor, donde hemos, Señor, hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos escuchado tu palabra, Señor Jesús. Ahora, Señor, que vamos a ser despedidos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Ve, Señor Jesús, con cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu pueblo que te escucha en este lugar. Señor, extiendo, Señor, esa bendición para su hogar, sus hijos, sus esposos, esposas, padres y madres. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y centro de adoración, y todos los que estamos aquí, decimos un fuerte amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Denle un aplauso a Dios. Solo Él es digno. Bendiciones.